Nuestro invitado de hoy es escritor, periodista, fotógrafo y autor. Es uno de los viajeros y aventureros más famosos de nuestro país. Dice que las montañas son las catedrales de la tierra, un lugar donde hay que entrar con mucho respeto. Creador y director del prestigioso programa de televisión de Al filo de lo imposible. Ha dedicado toda su vida a transmitir con pasión y compromiso los valores de la exploración y también de la aventura. Durante más de 30 años ha realizado más de 200 expediciones y más de 300 documentales en los lugares más inaccesibles de la Tierra, desde los grandes desiertos a las regiones polares, además de ascender a los 14 8000 y otras muchísimas más aventuras en lugares extremos. Un encuentro excepcional el de hoy, con uno de los últimos y grandes exploradores. Hoy me acompañan imparables Sebastián Álvaro. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias a ti. Debería matizar que yo no he subido ninguno de los 14 8000. Ah, ¿no? Yo he realizado 60 expediciones Ok. a montañas de 8000 metros, dirigiendo generalmente casi todas ellas, y yo hice posible que aproximadamente 300 alpinistas, sobre todo españoles, consiguieran hacer montañas de más de 8000 metros. Eso es Wow. absolutamente correcto. Vale, esto es preciso. Muchas gracias. Sebastián, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes ligado a la exploración? ¿Cómo inicias esta aventura? Bueno, pues, digamos que los recuerdos más vagos que tengo, que se remontan al tiempo y que debía de tener 5 o 6 años Ujú. aproximadamente, los tengo cuando mi madre era de una pequeña aldea de Tineo, Bayamonte, que Mm. está a unos pocos kilómetros de lo que es Tineo hoy en día. Y yo recuerdo que cuando yo era un niño, mi madre me llevó a que me viera su familia. Bueno, ir a aquella aldea de Asturias en aquellos años debía ser una aventura comparable a ir hoy en día a lo más remoto del Caracol, ¿no? Así que yo recuerdo atravesar los collados nevados, Mm. montado encima de un caballo que me llevaba un tío bien sujeto con la mano para que no se le cayera al niño, supongo que con gran susto de mi madre, y aquello me pareció, pues supongo que como llegar al lugar más remoto de la Tierra, lo que luego he Wow. visto. Y luego en un proceso largo y que no se acaba nunca, porque la vida es un propio camino de experiencias, de aprendizajes, de conocimientos, pues pude ver prácticamente todo el mundo desconocido, que era el que me interesaba. Siempre me ha alejado mucho de lugares que están masificados, sin que ello quiera decir que soy un antisocial o que no me gustan las ciudades, ¿no? Es decir, que yo vengo de hacer una expedición a la Antártida y a los 2 días estoy paseando por Atenas o por París o por Roma, ¿no? Es decir, que eso lo compagino bien, pero sé diferenciar muy bien lo que es exploración y lo que es aventura de lo que es un turismo que también es muy, digamos, también un camino también de aprendizaje, porque vas al Museo del Prado y probablemente hay pocas cosas en el mundo que me enriquezca más el espíritu que precisamente que caminar por la sala central del Prado. Oye, Sebastián, ¿y en qué momento pasas de, bueno, pues de esas aventuras, ¿no? De niño, de esas primeras experiencias de como niño y, y realmente piensas que esto de la aventura y la exploración va a ser tu camino a nivel profesional y que te vas a querer dedicar a ello y te vas a entregar en cuerpo y alma a pues a esta profesión, diría, ¿no? De alguna manera. Bueno, para eso se tuvieron que dar varias circunstancias y que en un momento determinado coincidieran. Ujú, Primero, a mí siempre me gustó ir a la montaña, ujú, la primera cosa. Pero yo no hubiera pensado nunca que podría hacer de esa pasión mi profesión.
Yo Mm, entré a trabajar en televisión española al mismo tiempo que estudiaba, me hice periodista, yo trabajaba en televisión española y era periodista, aunque yo ujú, estaba en el apartado técnico. Lo que sí que vi en un momento determinado es que era ujú, posible que yo acabara, trabajaba además en informativos, que yo mm, terminaba presentando un telediario o siendo redactor de un canal de teledeporte, ¿no? Eso sí que lo veía claro. Pero si no se hubieran dado determinadas casualidades de mi vida, que hicieron que mm, se cruzaran varios caminos, y es que hice una cosa muy cortita en Super 8 de unos 30 minutos sobre un sí, chaval de mi club que ajá, fue la primera persona en España que escaló séptimo grado, ujú, que era por encima de lo normal que había entonces, ¿no? Y aquel documentalillo de repente tuvo mucho éxito, nos dieron un premio en el Festival de San Sebastián de Cine de Montaña, ujú, y a raíz de ahí, de repente me invitaron a hacer una expedición al Karakorum, ¿no? ujú. Y y yo dije, pues bueno, a ver si lo de que me invitaron no debe de entenderse como hoy, ¿no? Que te invitan y es que vas Ujú. gratis a hacer una expedición, ¿no? Invitarme era que si te vienes, te lo pagas y al mismo tiempo nos filmas, ¿no? Ah, wow. Así que casualmente conseguí financiación para toda la expedición, no solamente para ir yo, sino para que fueran los otros 4 que venían con nosotros en la expedición. Y conseguí de Televisión Española algo tan increíble, hoy sería imposible Imposible. directamente, de que mi jefe me dejara una cámara, un magnetofón, y que me diera 2 meses para poder irme al Karakorum a filmar. Wow. Y lo hice y salió bien, y hasta hoy. Eso, eso son casualidades, ¿no? Y Bueno, entonces sí, lo que casualidades o sí que causalidades, ¿no? De la vida. sí, sí, porque como dice Vicente del Bosque, todo lo que te sucede es por algo. Por algo. Seguramente porque algo tiene que acontecer, ¿no? Sí. Lo que sí que me di cuenta en esa primera expedición es que yo iba a seguir haciendo eso el resto Mm, de mi vida. ¿y De qué, eso cómo sí hiciste que ese clic? ¿Cómo supiste que eso lo ibas a seguir haciendo el resto de tu vida? ¿Qué sensación tuviste o cómo lo supiste? es pura emoción. Es igual Emoción, ¿no? que, sí, sí, es igual que cuando te enamoras. Harás. No tienes que escribir ni... Todo el mundo lo sabe, inclusive tú por la cara de tonto que se te queda, ¿no? O sea, un Eh, flechazo en toda regla. sí, sí, sí. La primera vez que vi el Karakorum y vi aquellas Wow. montañas, yo no había visto y ya era un hombre viajado. Yo por entonces tenía 30 años, pero ya había viajado 6 años por toda Europa. Sí. Yo conocía prácticamente toda Europa occidental bien, Ujú. es decir, y era un hombre ya leído y currado, trabajado yo participé en la transición, yo había hecho ya, digamos que cosas Ujú. peligrosas como pertenecer a un sindicato o a un partido ilegal. Pero, pero aquello trascendía Trascendía. lo que yo hasta entonces había conocido, que es con Mm, la emoción profunda, ¿no? ujú. Con la sensación de prodigio Sí. que te cautiva. En Ujú, ese sentido es muy parecido también al enamoramiento, ujú, pero digamos que con esa sensación de prodigio aumentada ujú. por una sensación de asombro, que Wow. Aristóteles decía que el asombro es el origen del saber. Mm, Yo no había visto, por ejemplo, montañas de dimensiones tan colosales. wow. Así que, por un lado, estaba cautivado, y Ujú, luego al mismo tiempo me di cuenta que esas montañas son fieras, que te pueden matar, que mm. tu vida en esos momentos cuando estás ahí eres un ser muy diminuto, muy Vulnerable, ¿no? vulnerable con lo que te Mm, rodea,
Ujú. Y todo eso me hechizó desde el primer momento. Supe bueno, y lo supe muy bien porque en esa expedición estuve a punto de morir, Wow, lo cual sí. quiere decir que mi hijo no hubiera visto a su padre, que mi Mm, mujer se hubiera quedado viuda muy joven y ujú. que toda esta historia que te estoy contando probablemente nadie te la hubiera contado. Documentándome, pues tú decías que habías estado a punto de morir en varias veces en Georgia, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí, Y sí. Bueno, en Georgia, sí, en el Himalaya, en el Himalaya. En el Karakorum también Mm, y luego ¿Cómo, en otros lugares. Sí. cómo se gestiona mentalmente este tipo de situaciones? Bueno, yo lo gestiono bien. Mm, Sí, hay un libro muy interesante que muchas veces recomiendo en las sí. conferencias que es ¿Quién vive, quién muere y por qué? Ujú, Es un tipo, Lawrence Gonsalves, un norteamericano, que se ha dedicado a estudiar precisamente accidentes ujú, de montaña, accidentes de kayak, accidentes de aviación, accidentes de coche, ujú, accidentes de caza, accidentes de gente que, que, que se perdió, por ejemplo, en un ujú, bosque, y de eso ha escrito un libro. Y una de las conclusiones muy interesantes a las que llega es, en momentos de accidentes, de gente sometida a estrés ujú, por cualquier tipo de incidente, el 80%, el 85% de las personas no son capaces de mantener la calma y la sangre fría mm, para analizar qué está pasando y ujú, tomar decisiones correctas. ujú, Es decir, eso es una explicación de qué son las emociones y para qué nos sirven. ujú. Las emociones están diseñadas, como el miedo o como cualquier otra cosa que nos acontecía en tiempos pretéritos, para Sí. que, por ejemplo, si vieras un gran peligro, un Ujú, tigre o alguien que viene con una lanza, tú salieras corriendo. Es ujú. decir, son automáticas. Sí. Pero hoy en día, cuando te ocurre un accidente y lo que haces es eso, Mm, salir corriendo y tal, a lo mejor no siempre es lo más inteligente y ujú, sobre todo no es lo que mejor te va a ir para conservar la vida, ¿no? mm. Bueno, yo en prácticamente 40 años de expediciones, yo eso Mm, lo he sabido domesticar, gestionar que bien. no quiere decir Ujú, que siempre vayas a mantener la calma porque cada situación es diferente. diferente. Pero Mm, desde luego lo que tienes que hacer es saber gestionar el riesgo. Y el riesgo tiene que ver con el peligro. El peligro es mm, todo aquello que nos puede hacer daño. ujú, Cuando tú te dedicas a hacer expediciones de montaña o de pelebuceo, mm, el peligro está siempre presente y muchas veces el peligro es peligro de muerte. No ujú, es un peligro de que te puedas hacer un poco de daño, es que te ujú, puedas hacer mucho daño o perder ujú. la vida. Bueno, Y yo he aprendido, ujú, yo creo que me he terminado convirtiendo en un buen gestor del maestro. riesgo. ¿Cuál dirías que ha sido la situación más extrema que has vivido? Esa que quizá no te haya sido tan fácil de gestionar. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Bueno, todas ellas fueron difíciles de gestionar y no Mm, siempre yo he participado, no en nuestras expediciones, ¿no? mm, Pero que también, pero yo he participado en 12 rescates de montaña y mm. muchas veces la gente a la que íbamos a rescatar ha muerto, ¿no? Es decir, Wow. conviene saber eso que decían los griegos, que Ujú, decir la palabra humano significa mm, también ser mortal, es decir, ujú, somos mortales y ujú, podemos morir en cualquier momento y metido en una gran aventura tienes más ujú, posibilidades. Pero yo he tenido 6, 7 veces que he estado a punto de morir. ujú, Eh, una de ellas, la primera vez en el Karakorum, a 6.500 metros, me caí dentro de una grieta 30, 40, 50 metros, colgando ujú, de una cuerda, y si no hubiera sido por mis compañeros que me sacaron, yo ujú. no podía salir de allí yo solo.
Wow. Es la primera, pero luego en el Monte Cook nos cayó una avalancha y íbamos 7 y estuvimos a punto de morir todos, pero tuve a 2 compañeros enterrados bajo la nieve y pudimos dar con ellos y Sacarlos. sacarlos, ¿no? Es decir, y en el año 2002 hice un cambio en un helicóptero en el que teníamos que volver a Katmandú, que íbamos nosotros por un lado y los porteadores por otro, y al final lo cambiamos, fuimos nosotros primero, volvió a por los porteadores, se estrelló y murieron 10 personas. Wow. Es decir, en el helicóptero que debíamos ir nosotros, ¿no? Y luego otras muchas veces que a veces ni te enteras, ¿no? Estás Sí, escalando en un sitio o bajando un río, por ejemplo, que eso nos ocurrió en Marruecos. sí. Estamos cambiando las piraguas de sitio, de repente cae una ladera terrosa y se lleva buena parte del río, y un niño que venía detrás de nosotros viéndolo lo pilla en la luz y tuvimos que rescatarle. Ahí es Wow. donde teníamos que haber estado nosotros. Y luego ya por último en Guadalupe en el año 2003 estábamos rodando colgados de una cuerda en un barranco 120 metros. Yo oí que un ruido de allí, nos bajamos, quedaron 2 compañeros arriba y de repente se vino la pared abajo y se mató un compañero nuestro y tuvimos que hacer un rescate muy duro de otra chica que se quedó gravemente herida, ¿no? Es decir, con todo eso he convivido, digamos que durante estos últimos 40 años y, y a eso no te acostumbras nunca, no Sí. te acostumbras a ver morir a la gente, no te acostumbras muchas veces a contratiempos tan grandes que te sobrepasan, pero si sobrevives, estamos diseñados precisamente para seguir adelante. Sí, justo te iba a preguntar sobre esto, ¿no? O sea, a pesar de todo ello, ¿no? Y de pasar esas experiencias y de, bueno, lo que decías, ¿no? Al final no te llegas a acostumbrar a este tipo de situaciones. ¿Por qué buscamos lo extremo? Es decir, ¿por qué de alguna manera, ¿no? Nos gusta eso, el buscar lo extremo? ¿Cuál dirías tú que es el motivo? Bueno, primero debería decir que creo que no todo el mundo. Hay parte de nuestra especie que es exploradora. Somos una especie nómada y exploradora desde el principio, pero no todo el mundo elige esa opción. Probablemente todo esto tuvo que ver con hace muchos miles de años en lo que era pura supervivencia. Éramos una especie nómada, cazadores, recolectores, pero teníamos que ir viendo porque teníamos que ir moviendo el campamento de sitio siempre para poder tener acceso a otra caza o cuando se acababan los alimentos en el otro lado, ¿no? Y de ahí nos ha debido quedar algo, alguien, no mucha gente, pero que continuamente está explorando. Y la historia del planeta Tierra y de la humanidad es cómo hemos llegado a colonizar todo el planeta, ¿no? Y aún así, ahora pues queremos seguir viendo si se puede ir a la Luna, si podemos vivir en Marte y quién sabe lo otro, la siguiente parte de la exploración que nos espera. Y yo creo que el por qué, a pesar de los contratiempos y a pesar de las dificultades y de haber perdido, en mi caso, a 33 amigos cercanos en estos años, ¿y por qué seguimos haciéndolo? Bueno, primero porque la otra alternativa no me gusta. No me gusta quedarme en casa ni tener un trabajo tranquilo y rutinario, no me gusta. Prefiero eso otro. Y luego porque a pesar de todo, yo creo que llegamos a comprender que la vida es un camino en el que no llegamos a ninguna meta, que la meta es recorrer ese camino
Mm. y que está lleno, como dijeron los poetas, Machado, ¿no? El caminante no hay camino, se hace Camino, se hace caminar. camino al andar. Y Cavafis, que dice, Ítaca ya no tiene nada más que ofrecerte. Ahora enriquecido por las aventuras y el conocimiento, pues porque te enriqueces viajando, conociendo, Mm, viviendo. Y la vida no solamente se mide en años, ¿no? En los años que mm, vives, sino que al mm. final es la muerte la que nos hace dar sentido a la vida, ¿no? Pues cuando Sí. eso acabe, dirán, bueno, ¿y tú qué hiciste? Bueno, yo Mm. he hecho un montón de cosas divertidas. Es verdad, ¿no? Yo creo que esa es una de las preguntas, o al menos yo cuando siempre que he hecho un cambio a nivel profesional siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Cuando sea mayor o cuando me haya o cuando ya no esté en la tierra, ¿no? En este plano. Vas a eh, tardar mucho en hacerte mayor. Si tú eres muy Ojalá. jovencita todavía, te queda mucho por trabajar y cotizar, compañera. Bueno, pero que miremos hacia atrás, ¿no? Y digamos, joder, hemos vivido la vida que queríamos, ¿no? Y hemos corrido más bien riesgos o hemos tomado decisiones que, bueno, pues que igual no era lo convencional, pero en esa línea que tú decías, ¿no? De ser feliz y de buscar, pues, dejar de alguna manera ese legado o esa huella o esa, bueno, esa experiencia vital que, pues, que haya podido ayudar también a otros, Lo, quizá, ¿no? bueno, primero, en la primera parte lo dice Steve Jobs, ¿no? Que es de vez en cuando tienes que mirar atrás para Sí, ver cómo va, pero sí, sobre todo lo que tienes es que mirar hacia adelante. adelante. Y luego tenemos, solamente el ser humano tiene cierta capacidad de trascendencia, ¿no? Y Ujú. en nuestro caso, en mi caso, fue hacer una cosa tan inmensa como fue Al filo de lo Filo de lo imposible, imposible, qué pasada. que yo creo que ayudó a que tengamos hoy en día un país y una Mm, sociedad más ujú, civilizada en todos ujú, los sentidos, en el sentido de la conservación del medio ambiente, en la mm, relación que tenemos con la naturaleza, mm, pero también a saber a mirarnos nosotros mismos, ¿no? ujú, Por eso la vida es una búsqueda continua. Yo no ujú, creo tanto en la felicidad, pero sí en su búsqueda. Y mm, es no siempre, no todas las decisiones que tomamos, algunas de ellas trascendentales y otras que eran trascendentales, pero que en ese momento no te diste cuenta, cuando te enamoraste de aquel chico o de aquella chica, y coño, luego resultó bien, ¿no? O no, y fue una decisión errónea. Así que no es tanto el que tomamos decisiones, muchas veces equivocadas, ujú, pero tomamos decisiones porque somos libres, ¿no? mm. Porque tenemos la capacidad de... Y no hay nada peor que no tomar las decisiones, ¿no? Decisiones. Y ahora, por ejemplo, cuando estamos viendo lo de las chicas en Irán, Ujú, te das cuenta que hay gente que no puede tomar decisiones sí, porque vive en dictaduras o porque vive en ujú, sociedades que no les permiten, a ujú, las mujeres en algún ujú, caso, pero a mucha otra gente, ¿no? La gente que no ujú, tiene educación, que tal, no puede sí, tomar decisiones que nosotros hoy en día, en este mm, país y en este momento, que somos auténticamente privilegiados, sí podemos tomar. sí, Y podemos tomarlas y nos equivocamos, pues asume las consecuencias, ¿no? ujú, Pero yo cuando decidí irme de expedición con una cámara al hombro mm, y cambiar mi vida, yo ujú, tenía mi vida hecha en televisión española. sí, Yo ya iba encarrilado con 30 ujú. años a, pues, a prosperar en los servicios informativos, ¿no? Y mira dónde he acabado. Pero vaya trayectoria y madre mía, yo es que, pues eso, mi niñez, pues vi Al filo de lo imposible, te vi durante muchísimos años, fui seguidora del programa y yo soy una gran amante también de la naturaleza, de hecho mis padres viven al lado de una montaña y a mí me hiciste pues eso, soñar, como bien dices, ¿no? Recibir esa educación también que se ha quedado como pozo. Creo que en toda nuestra generación y muchas otras, ¿no? Que han podido seguir disfrutando de Al filo de lo imposible, que ha sido pues, un programa
pues muy potente. Y la verdad es que, pues felicidades por ese atrevimiento y por ese Felicidades. cambio. No, felicidades a aquella televisión pública que teníamos, Sí. que probablemente entonces a veces, muchas veces somos injustos y en las cosas públicas más, ¿no? Pero ahora, pasado el tiempo, hay que reconocer a la gente que dirigió y que eran Mm, los programadores de aquel tiempo que apostaban ujú, por cosas como Al filo del imposible, que entonces sí que era revolucionario. Y mm, la gente que apostó en Al filo del imposible no eran aventureros ni amantes de la ujú, montaña. mm, Era gente que sabía mucho de televisión, que era gente muy mm, culta y que tomaba decisiones de ese tipo, ¿no? Yo ujú. recuerdo que el primer jefe me dijo, mira, a mí no me gusta la aventura, lo que me gusta es la información internacional y leer un periódico inglés tomándome un vermo. Dice, pero si vosotros estáis dispuestos a jugaros la vida, Mm. nosotros vamos a hacer Al filo de lo imposible. Y aquí estamos, compañera. Aquí estamos. ¿Cuál Por consideras? cierto, tú que veías Al filo y que soñabas, ahora lo que Sí, tienes que hacer es salir e ir a cumplir tus sueños. Que eso es sí, lo que debería de hacer todo el mundo. pues Y, mira, no siempre sale bien, pero siempre es conveniente. pues Sebastián, yo soy una de esas personas que inspirada sí que ha tomado esa decisión. Yo soy ingeniera industrial y durante 17 años estuve trabajando como ingeniera y dedicándome pues en cuerpo y alma a lo que era mi profesión que me encantaba. Pero bueno, pues las casualidades de la vida me pusieron delante. Yo ya me había formado pues para gestionar un equipo grande en el aeropuerto porque fue mi última etapa profesional. Trabajé en el aeropuerto Madrid-Barajas y se me puso delante un profesional, un deportista que buscaba ayuda para poder superar sus marcas. Y una amiga mía, yo no sé cómo se le pasó a ella por la cabeza, le pasé yo y le dijo, Mónica te va a ayudar. Así que ¿Y, este chico y me cómo, llamó. sí, cómo acaba la historia? Que ahora ya, Pues ya este chico me llamó, él es Guillermo Rojo, atleta del Fútbol Club Barcelona en su día. Me llamó para decirme, oye, mira, me está pasando esto. Y yo le dije, nunca he trabajado con un deportista, pero aquí me tienes, yo voy a ayudarte en todo lo que pueda, ¿no? 6 meses después, pues él consiguió su primera medalla de oro que me regaló, que todavía que la tengo aquí con muchísimo cariño. Qué bien. Y de esa historia compartida, yo dejé mi empresa, me aventuré en el mundo del deporte de alto rendimiento y ahora me dedico a preparar o ayudar a deportistas de élite Qué que bien. quieren preparar su mente para alcanzar, bueno, pues que tienen grandes retos y quieren preparar su mente para superarse, ¿sí? La historia termina con que este chico no solo se supera, me regala su medalla, sino que además llega a Tokio 2020 acompañando a Gerard Descarregas, que me emociona un poco porque es una historia muy bonita. Así que pues he tenido la suerte, el privilegio de que la vida me pusiera delante Qué este bien. reto, yo lo he abrazado y aquí estoy. Claro. Y si no hubieras tomado esa decisión, que a lo mejor te dio trabajo y que podía haber salido mal, Mm, pero tampoco te hubiera abierto la puerta que hoy en día mm. has abierto. Y Eso es. hoy te Eso, estoy eso es, entrevistando, y hoy te estoy es. entrevistando a ti gracias a esto. Sí, bueno, pues, pero quiero decir, eso es pura exploración. Totalmente. Por eso debe, es decir, en el fondo de todo esto, Mm. que a nosotros nos hace felices o infelices, porque esto siempre es una cara que tiene una moneda que tiene dos caras, eh, eh, pero todo eso ayuda al conjunto de la Mm. sociedad a ir en una dirección determinada. Ese es el verdadero progreso de la humanidad. Mm. El Mm. progreso de la humanidad es nuestra cabeza, es Mm. imponernos metas, Mm. digamos, cada vez más elevadas, que nos llevan Sí. a sitios que desconocemos, pero que Ujú. siempre merecen la pena. Y que te llevan además a superarte y abrazar esa incertidumbre de la que tú hablabas al principio, ¿no? Cuando llegaste, o de sentirse como ciertamente vulnerable, ¿no? Pero de abrazar esa vulnerabilidad y sumergirte en ella y crecer, porque como bien No, decías, ¿no? No hay
otra opción. Y nunca hemos vivido con tanta incertidumbre como hoy en día. Totalmente. Así que acostumbrarse a vivir con ella, Mm. eh, el- eh, hoy en día en la empresa, pero en la sociedad, en la política, en el deporte, es más conveniente que nunca. Dices tú, Sebastián, que en realidad nunca dejamos de tener sueños, ya sea a través de retos, proyectos, afectos, metas, amores o afectos imposibles, porque vayamos Envejecemos, envejeciendo, ¿sí? Sino al contrario, al contrario. que cuando envejecemos, ¿no? Pues es cuando dejamos de perseguir nuestros sueños, ¿no? Eso es. ¿Cuál es Es tu que sueño este año para 2023 o cuáles son tus sueños? tengo más líos que nunca, compañera. Sí, sí. Primero ahora he tenido un año muy movido a nivel personal y luego a nivel Ujú. profesional con la empresa de mi hijo que hace documentales de vez en cuando Mm, y que hemos presentado 2 documentales este año, ahora en diciembre, en el mm. Mendy Festival. Así que ahora que hemos terminado y que uní, lo último que he hecho es que uní Pakistán, México, Egipto y el Guau. camino de Santiago primitivo, pues ahora tengo que frenar un poco porque además Desnivel me está pidiendo que le entregue el libro del que les hablé y tengo que hacerlo. Bueno, ya lo tengo hecho, pero me tengo que sentar un mes. Así que es probable que ahora esté 2 meses tranquilo por aquí, pero Mm, ya estoy planificando las expediciones de este año mm, para el Karakorum, para el Himalaya, a lo mejor también Tierra de Fuego, es decir, mm. ahora mismo tengo la cabeza hirviendo ahora mismo. Oye, Sebastián, yo sé que tú ya tienes, o sea, que ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero quiero lanzarte 4 preguntas más para conocerte un poquito más en lo personal. Vamos a ellas. Vale. Oye, ¿cuál es tu peli favorita? Bastantes. Pero así a bote pronto se me ocurre una que es un símbolo y que la utilizo mucho además, que es Blade Runner. Blade ¡Wow! Runner me parece que es una de las películas que ha ido ganando con el transcurso del tiempo. Para ver las obras de arte como es un libro, un cuadro, una música o una película, lo mejor es ver cómo envejecen. Y Blade Runner ha envejecido muy bien, Muy bien, porque en el sí. fondo es una metáfora de nuestra vida. Es Ujú, nuestra persecución de querer tener más tiempo. ujú. Es, en definitiva, el mito de querer ser inmortales, ¿no? Mortal, justo. Y entonces me sé frases de la película de memoria, ¿no? Porque yo he estado en lugares que tú ni siquiera puedes llegar a imaginar. Oye, ¿y con quién te gusta o te gustaría compartir una conversación? Una buena conversación, una de estas de... Bueno, que no conozcas, supongo, porque de los que Sí. conozco lo voy a hacer esta tarde. Voy a tener una conversación con Eduardo Martínez de Pisón, ¿no? Mm, Y, por ejemplo, me hubiera gustado que siguiera vivo mi amigo Walter Bonatti para esta tarde mm, tener una conversación hablando de las expediciones opciones. comerciales, que es un Wow. tema que hoy en día hiere mucho. Eh, pero yo qué sé, me gustaría conocer. Mira, ahora estoy viendo una serie Sí. alemana muy bien hecha que se llama Berlín Babilonia Ujú. eh, y que los protagonistas principales son un chico y una chica y la chica me tiene enamorado. Es decir, que si me diera una cita y supiera hablar castellano, me gustaría tener una cita de estas de cena con Belita y contarle cómo han hecho la serie, que es espectacular, ¿no? Cómo han replicado ese mundo de Berlín, que era el Ujú. centro del mundo entonces, a nivel Sí. intelectual, musical, técnico,
y armamentístico, Ujú, que de finales de los años 30, desde el año 29 hasta el año 31 en 32, que ujú. va a ser el ascenso del nazismo y Sí. el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Así Ujú. que eso, por ejemplo, ¿no? Eso Pero hay un sería montón de gente que tenga buena conversación, que sean acción. inteligentes y cultos, generalmente me lo suelo pasar bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta del lugar donde vives? Ah, pues que vivo pegado a la casa campo. Sí, y ahora Y que las mismo, vistas son fantásticas, ¿no? sí, sí, pero además es que ahora que ha llovido mucho, salgo todos los días a pasear por la casa Mm, campo. Es decir, que tengo una puerta muy cerca. Y ayer, por ejemplo, que tuve un día duro de trabajo, pero llegué a última hora a casa a las sí. 5 o cosas así, y prácticamente no había comido, pero sin Ujú. comer me calcé las zapatillas y me fui a caminar Ostras. rápido y a trotar un poquito por la casa campo hasta que ya se estaba poniendo el sol, que llegué Mm. a casa y había hecho 10 kilómetros más divertidos y con una luz en la casa campo verde Qué reflejándose bonita. los últimos atardeceres, el último atardecer precioso. Y luego vino la luna de sangre esta Ay, es que estamos verdad, teniendo que y es maravillosa. estuve haciendo fotografías hasta que subió arriba y dejó de serlo. Es decir, que tuve bien el Sí, de un día muy completo. día. Bueno, y ahí va la última. ¿A A quién te ver, has encontrado últimamente que te haya sorprendido, que te haya inspirado? buf, mucha gente, pero ahora porque en todos los viajes siempre Ujú, conoces a gente, pero ahora estos días sí. que estaba haciendo el camino primitivo de Santiago Ujú, y en Tineo, bueno, tengo muchos amigos en Asturias porque tengo familia en Asturias, ¿no? Y yo quería parar en Tineo para ir a ver a ujú. mi familia materna, que ahí sigue con una explotación ganadera, es decir, y siendo optimistas, trabajadores y fuertes como poca gente, y además Ujú. en un paisaje, en una gente en la que me, me reconforto. Es decir, yo soy Ah, de ellos y estoy orgulloso de serlo, ¿no? Así que paré en Tineo y en Tineo nos fuimos a hospedar a un hotel magnífico y maravilloso, que es el Palacio de Meraz, y, y me dijeron que preguntara a un amigo mío ujú. en Oviedo, me dijo, pregunta por este hombre que es un conocedor del camino de Santiago primitivo y tal. Y pregunté por él, Benjamín Sí. Alba, y bueno, hemos estado 3 o 4 días hablando, caminando, y es un personaje absolutamente increíble. Así Mm. que nos hemos hecho amigos, yo creo, y volveré ahora cuando vaya a terminar las etapas gallegas, pasaré a volver aparte que ha sido un anfitrión Yo maravilloso, pero sí. nos ha enseñado sus lugares, Guau. su hayedo donde nació, buena parte del camino Mm, que no es tan accesible, digamos, para los peregrinos normales. Así que una de las buenas cosas que tiene explorar, ser mm, aventurero y ser viajero de lo desconocido mm. son precisamente la gente que te encuentras por el camino. Y en el Sí. camino de Santiago, siempre que he ido a hacerlo, siempre me ha ocurrido eso. Siempre he encontrado buena gente y gente sorprendente en ese Mm. camino. Jolín, pues muchísimas gracias, Sebastián, por este ratito que hemos compartido juntos. Me ha encantado conocerte, tenerte aquí de frente, hacerte todas estas preguntas y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, ya sabes dónde me tienes. Y el camino de la vida, de la exploración, ojalá nos vuelva a cruzar en algún sitio, para que sea el Karakorum mejor que Madrid. Seguro. Pero bueno, si es en Madrid ya nos conoceremos en persona. Pero en el Karakorum, en el Himalaya, o en Tierra de Fuego, o en la Patagonia, o en Alaska, o en puntos suspensivos. Pues ahí lo dejamos, que la vida nos vuelva a cruzar nuestras Eso es. aventuras y nuestros caminos. Un beso grande. Un beso grande, Muchas Mónica. gracias. Chao. Chao.